Vamos a comenzar, hermano, la lección número 12. Es una lección que me gusta por el creyente y su esperanza en el futuro, pero vamos a ver tres cosas, hermano, en esta tarde, en esta lección número 12, por las cuales nosotros debemos de tener esperanza en el futuro. ¿Sí, hermanos? Tres cosas que a nosotros nos debe de animar, hermanos, como líderes o como creyentes. Tres cosas que debemos de considerar, hermanos, siempre para tener gozo, para estar alegres, a pesar de que pasen situaciones difíciles en nuestra vida, hermano. Hay muchas razones, pero hay por lo menos tres que vamos a ver hoy, por las cuales usted y yo podemos, hermanos, tener esperanza en el futuro. Esta lección es, hermanos, sobre lo que esperamos en un futuro, ¿sí? Amén. Hay tres cosas. La primera de ellas, hermano, es, hay tres cosas que deben de traer esperanza o seguridad en el futuro del creyente. Ese es el asunto. Estas tres cosas son la seguridad de nuestra salvación, el retorno de Cristo por los suyos, su segunda venida, hermanos, y las recompensas que tendremos en el tribunal de Cristo. Son tres cosas que nos deben producir gozo, hermano. Cuando estemos pasando por alguna necesidad, podemos pensar en cualquiera de estas tres cosas y decir, esto que viene es mejor, y gozarnos, hermanos, y reconfortarnos en estas cosas. La primera de ellos, hermano, de estas cosas en las cuales nosotros podemos tener esperanza, tenemos esperanza. En momentos de tristeza podemos gozarnos en esto, en la salvación, hermanos. Me adelanté, en la seguridad de nuestra salvación. Este es un tema que ya vimos cuando hablamos de la salvación, hermanos, y el énfasis aquí está puesto en este tema de la seguridad de la salvación, o la certeza, hermanos, de la salvación. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí tenemos certeza de que somos salvos? Amén. Y yo creo que soy salvo, que soy hijo de Dios. Amén. Y yo por fe, yo creo, hermanos, que cuando Cristo venga, ya sea que yo muera o que Él venga, me voy con Él. Eso es lo que llamamos, hermanos, la certeza de la salvación. Amén. Sí, y todos los creyentes debemos de tener esa certeza de salvación. Amén. Porque hay creyentes, hermano, que basado en cómo interpretan la salvación, esto es la doctrina de la salvación, pero cada doctrina tiene su interpretación y hay varias maneras. Entonces, todos creemos, los creyentes, que necesitamos ser salvos y que Jesucristo es el único camino para ser salvos. Amén. Sin embargo, hay algunos que creen, por ejemplo, que en cuanto a la salvación, que necesitas bautizarte. Entonces, esa es su interpretación. Hay otros que creemos, como la Biblia dice, que es por la fe, por la pura gracia de Dios, por creer en Jesucristo. Pero otros creen que es por obras. Muchos de nosotros creemos, hermanos, en la seguridad de la salvación, que no la podemos perder. Pero hay otros que interpretan que sí creen en la salvación, que Cristo Jesús es la salvación por fe, por la gracia de Dios, no por obras, pero creen que pueden perder su salvación. Cualquiera que sea la manera en que usted interprete, hermano, usted y yo debemos de tener la certeza de nuestra salvación. El Señor no quiere, hermanos, que nosotros estemos cada noche antes de dormirnos con esa angustia no necesito arrepentirme, Señor, te pido perdón por todos los pecados que cometí hoy, porque qué tal si no pido perdón por uno y me muero y me pierdo. Entonces, la gente, hermanos, según como es enseñada, puede pasar sus noches en angustia, pensando o en el día que no me vaya a morir. Gente que dice, ay, ahorita que me acuerdo voy a pedir perdón por este pecado, no me vaya a morir de repente y no me arrepentí. Entonces, su vida, hermanos, es un constante preocupación, zozobra, miedo, temor. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Toda la Escritura nos da esa certeza, hermanos. Pero ya sea que usted crea de un modo o de otro, por lo menos déjeme pedir en esta noche que usted tenga la certeza, hermano, la seguridad de que usted es salvo. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la
pues, de la fe. Y esto no tiene que ver con ustedes. La salvación, hermanos, tiene que ver con Dios. Y cuando Dios ya ha obrado la salvación en nosotros, la santificación tiene que ver con nosotros. La salvación solo tiene que ver con Dios. Y una vez completada la salvación de Dios en nosotros, Dios no nos está recordando la salvación. Como nosotros con los papás. Pórtate mal y te quito la tablet que te regalé. Dios nunca es así, hermanos. Pórtate mal y te quito la salvación. Él dijo que era eterna y si no la puede quitar, pues entonces ya no es eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, cuando dice la dádiva de Dios, hermano, la misma palabra se traduce como regalo. La salvación es un regalo que a nosotros no nos costó nada, pero a Dios le costó la muerte de su Hijo. Fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, no podemos estar crucificando a Cristo, hermanos, cada rato. Dios nos compró para Él. Amén. Sí, hermanos, 1 Corintios 6:20, 1 Pedro 1, 18 y 19, que dice que fuimos comprados, hermanos, a precio de sangre. No vemos las citas usted lo puede leer. Pero ¿cómo podría un creyente, hermanos, perder su salvación si eso significa que dejamos de ser propiedad de Dios? Fuimos sellados cuando creímos. Y si luego nos perdemos, ¿cómo nos quita Dios el sello? ¿O cómo le regresan a Dios el precio de lo que pagó por nosotros? Entonces, o si Él dice que nadie nos puede arrancar de su mano y nos perdimos, significó que alguien sí nos pudo arrancar, entonces Dios no era tan poderoso para tenernos en su mano, en guardarnos en su mano. Entonces, hacer ciertas aseveraciones en cuanto a la salvación, hermano, cuando están fundamentadas en un pasaje o dos solamente, pero no en el pensamiento general de la Escritura, decimos cosas muy sin darnos cuenta, hermanos, que tienen muchas implicaciones. Por ejemplo, este pasaje: yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Pero si resulta que nos perdimos, significa que sí pudo alguien arrebatarnos de la mano de Dios, y eso estamos haciendo a Dios como no poderoso. Realmente Dios no era tan poderoso o tan omnipotente como enseñábamos que era. O mentiroso, hacer a Dios mentiroso. O hicimos una profesión falsa, o hicimos una profesión emocionados, o por necesidad, o no sé. Pero, hermanos, Dios... O simplemente cizaña, ¿no, hermano? Porque también... Bueno, también crece el trigo con la cizaña. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver por la Escritura maneras de discernir si alguien es realmente un verdadero cristiano. Pero en el fondo, hermanos, nosotros no conocemos el corazón de las personas, eso solo Dios. Pero la Escritura sí nos deja pistas para saber si eso no es. La Escritura dice, por ejemplo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Salieron, pero si él hizo una profesión y yo lo vi que él creyó en Cristo y dijo, ¿cómo que es salvo? No era salvo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Salieron para que se manifieste que no todos los que están en la iglesia son de nosotros. Profesan conocer a Dios. Dicen que son cristianos, pero con sus hechos lo niegan. ¿Pero qué es lo que niegan? Ser cristiano. No, se los voy a La leer. salvación. No, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Qué es lo que niegan? Que conocen a Dios. Si no, sigamos el texto, hermanos. Profesan conocer a Dios. ¿Cuál es el punto? Dicen que son cristianos, pero con sus hechos lo niegan. ¿Qué niegan? Que lo han conocido. Entonces vemos personas, pero hermanos, si él lloró ahí, pues sí, yo he visto gente llorar, pero sus hechos me dicen que lloraban como Saúl, de remordimiento. El remordimiento no es arrepentimiento, hermanos. Remordimiento es que le duele haberle puesto sus cachetadas a su esposa. Eso es remordimiento. Sí, hermanos, o que golpearon a sus hijos, están bien adoloridos cuando ven al niño. El remordimiento, pero no es arrepentimiento. Arrepentimiento es dar la vuelta
Y ya no hacerlo. y no hacerlo, seguir por otra dirección, seguir siendo fieles a Dios, no para no perder la salvación, porque entonces estaríamos diciendo que estamos haciendo, tengo que hacer obras para que no se me pierda mi salvación. Ya no le puedes agregar a tu salvación nada, hermano, porque eso solamente Dios lo pudo hacer, no por obras que tú hubieras hecho. La salvación tiene que ver solamente con Dios. Nuestra santificación tiene que ver con nosotros. Entonces no podemos agregar más a nuestra salvación por venir a la iglesia, por leer la Biblia. Pero eso nos mantiene, hermanos, en el camino de Dios. Eso nos libra de caer en pecado. Y que nos apartemos de Dios y que Dios vaya, hermanos, a disciplinarnos de una manera, incluso como vimos en un sermón recientemente, que David perdió a su hijo. Dios le dijo, por cuanto hiciste esto. ¿Qué fue? ¿Pero cuál fue? El adulterio. O sea, no fue que hizo una mentira, fue adulterio y asesinato. Y a veces los cristianos nos preguntamos, hermano, pero cayó en adulterio, ¿cómo es posible que sea salvo? Moisés mató. Era conforme al corazón de Dios. Moisés mató. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si alguien de ustedes me dice que David está en el infierno, bueno, aquí terminamos. Si Dios dice que tiene su corazón como corazón. Hermano, Dios no se pudo haber equivocado y haber dicho una barbaridad como esa y que David esté en el infierno. Pero Dios le dijo, por cuanto hiciste esto, ¿y sabe qué le dijo? Por cuanto por esto que hiciste blasfemar el nombre. Cuando nosotros pecamos, hermano, cualquier pecado es pecado. Usted, la ley terrenal le pone grados. Ay, y le dice al hacha así, se le salió el fierro y fue y mató al de atrás. Eso es asesinato, pero es asesinato involuntario, en tercer grado. Y sales libre, hermano. Ahora, si matas a tu esposa en un arranque de celos y pruebas que fue en un arranque de celos, no es asesinato en primer grado en Estados Unidos. Puedes salir libre porque algo te llenó la mente y lo hiciste fuera de tus cabales. Si lo pruebas, entonces eso hace la ley. Pero matar es pecado, hermano. Robar un chicle, si te lo robaste sin pagarlo, es un pecado. Pero nosotros hacemos esa diferencia. Dios le dijo, por cuanto esto hiciste blasfemar el nombre del Señor, el Hijo se va a morir. Y dice que por 6-7 días, hermano, David estaba tirado en el suelo, ayunando, y le decían, por favor, rey, le decían, no hallaban qué hacer con él. Lloraba, ayunaba, se tiraba, se revolcaba, y hasta un día los miró y supo por la mirada que el Hijo había muerto. Por más que le hizo, hermano, nunca doblegó a Dios. Dios le dijo, por tu pecado. Entonces, nosotros, hermanos, debemos servir a Dios y seguir en los caminos de Dios, hermanos, porque Él nos manda a vivir en santidad, no por las consecuencias. Decir, yo me voy por este caminito porque si me salgo me puede pasar. No, estás entendiendo mal. No pecamos porque Dios nos manda que no lo hagamos, pero tenemos la vieja naturaleza y lo hacemos, entonces nos arrepentimos. Abogado tenemos para con él. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, porque pecamos. Entonces después decía, en el caso, por ejemplo, del muchacho que tenía su madre, que estaban en adulterio, que era incesto, que estaba con su madrastra, vino el castigo para su cuerpo. Pablo dijo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pero si él verdaderamente es un hijo de Dios, entregarlo a Satanás lo va a hacer que se arrepienta y que vuelva otra vez y pida perdón, pero su carne va a ser destruida, pero a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces hay cosas que a veces nos cuestionamos, hermano, y si usted me pregunta, a veces no tengo respuestas para todo, o otros hermanos, lo que sabemos es lo que la Escritura nos dice. A veces queremos ir más allá, hermanos, y pues no podemos ir más allá de lo que la Escritura nos dice, solo nos queda confiar en Dios. Pero luego Pablo también dijo, hablando de la cena del Señor, porque en la antigüedad, hermanos, la iglesia primitiva no comían un pedacito de pan con vino. Era cena, era comida.
Pero los que eran ricos, ellos traían su chivo y su becerro, hermanos. Pero dice la escritura que ellos llegaban primero y decían, vamos a comernos todo antes de que lleguen los gorrones que no traen nada. Y dice Pablo, esas son mis palabras, pero Pablo dice, llegan y cenan y se adelantan. Y luego vienen otros que no traen y se quedan con hambre. Lean el texto y se quedan con hambre porque ellos no tenían, eran pobres. Y cuando llegaban ya no había nada. Y hermanos, y tomaban vino. Discúlpeme si usted tiene su opinión, pero se tomaba vino en la iglesia primitiva, era la cultura. Dice, y muchos se emborrachan en la fiesta, en la cena del Señor. Lea el texto, Pablo está hablando de la cena del Señor en 1 Corintios 11. Y al Señor no le gustó lo que hacían. Cuando Dios ve toda esa desorden, dice que trajo enfermedad sobre muchos de la iglesia. Y dijo Pablo, y por culpa de eso, de ese pecado que están haciendo, dice, muchos duermen. Y nadie cree, hermanos, que esos que dormían se habían ido al infierno. Creemos que Dios se los llevó. Su castigo fue muerte prematura. No era que iban a morir ya. No les tocaba, era que su pecado, hermanos, pudieron incluso haberse arrepentido, pero aún así Dios dijo, tengo que sentar bases, hacer disciplina, porque la iglesia estaba creciendo, no, estaba formándose. Y era necesario. ¿Qué le pasó con Ananías y Zafira? Hermano, no es que se perdieron, yo no creo que ellos se perdieron. Ellos cometieron un pecado como cometemos nosotros, como hacemos muchos de nosotros. Ellos quisieron engañar ahí a la gente, incluso engañar a Dios, porque dijo, no has mentido a los hombres sino a Dios. Y al instante cayeron uno y otro muertos. Eso sirvió, hermanos, como ejemplo, porque apenas estaba la iglesia creciendo. Eran los mismos 12 apóstoles sin Judas los que estaban predicando y enseñando. Entonces Dios puso, hermanos, un precedente. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? ¿Para qué sirvió eso que Dios hizo? Dice que la gente de afuera tuvieron temor. Cuando miraron, dice, la gente tenía temor, y dice incluso que se convertían al cristianismo, al Señor. Le dio temor. Entonces Dios tuvo un propósito por qué los castigó. Que hubiera temor, hermanos, en la gente, que no dijeran, ay, pues mira, estos andan ahí de pecadores y no les pasó nada. No, Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La segunda cosa, hermanos, que nosotros debemos recordar es el regreso de Cristo por los suyos. Tengo, hermanos, si a alguien le interesa, tengo un manual. Es un libro chiquito, son como unas 10 hojas dobladas así, y el título es 100 versículos bíblicos sobre la seguridad de la salvación del creyente. Si a alguien le interesa, puedo sacarle copias. Son 100 versículos bíblicos que le aseguran la salvación al creyente enorme. Entonces, hermanos, estas tres cosas, hermanos, tenemos que tenerlas. Lo segundo es el regreso de Cristo, hermanos, su segunda venida. Y aquí voy a simplificar, hermanos, para terminar a tiempo. Algo que nos debe de dar gozo a nosotros. No iban a escribir, hermanos, en esta clase casi nada. Solamente no tienen que preocuparse por el examen. Ahorita les explico. Los iba a ver, pero no se preocupen. Cuando en Hechos, hermano, capítulo 1, dice que Jesús ascendió al cielo. Y nos dice que los discípulos se quedaron bien lentos, hermano. Y se quedaron. Otra vez ya se va. Se les fue 3 días primero. Que dijeron, ya se fue y no ya dicen que resucitó. ¿Quién sabe dónde andará? Bien tristes los discípulos. Y encerrados, hermanos, con miedo de los judíos, de los romanos. Y luego cuando estaban viendo a Jesús que se va, hermanos, se aparecen 2 varones. Y los varones les dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así volverá. Entonces esto nos habla de su segunda venida, hermano. Así que en momentos de tristeza, hermanos, de necesidad, recordemos que un día Cristo va a regresar por nosotros. Amén. Este mismo Jesús, dijeron los ángeles, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, se los hubiera dicho.
pero les voy a preparar lugar para que donde, y si me fuere, y yo os prepararé el lugar, ahí está otra vez, hermanos, que Jesús ya les había dicho. Dice, vendré, me iré, les dice primero, me voy a ir a prepararles lugar, pero luego voy a regresar otra vez y los voy a tomar conmigo mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Así que, hermanos, tenemos la promesa también de la venida del Señor. Algo que podemos gozarnos también, hermanos, en momentos difíciles, recordar es que un día estaremos en la presencia del Señor y seremos recompensados, hermanos, por lo que hayamos hecho. Y las recompensas tendrán lugar, hermanos, en el tribunal de Cristo. Recuerden, hermanos, en el tribunal de Cristo no hay el juicio, hermanos, como enseñan algunos, de todos parejos, todos revueltos. El juicio del gran trono blanco, hermanos, es el juicio de los inconversos. Todo el que esté en el juicio del gran trono blanco ya está perdido. Solamente está ahí para que el Señor cara a cara les diga al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí ya no hay arrepentimiento, ya no hay salvación. El que llegue ahí, hermanos, es solamente para que le lean los cargos y por qué va al infierno. Para los creyentes, el juicio de nosotros, después de que Cristo venga, lo segundo que vimos ahorita, el regreso de Cristo por los suyos, vamos al cielo, hermanos, y tenemos las bodas del Cordero. Ahí va a suceder, hermanos, el tribunal de Cristo. Es el juicio de los creyentes, pero no se asuste por la palabra juicio. No es un juicio de salvación, de que pues no, lo siento, al infierno. No, el que está ahí ya está salvo. Lo que va a ser juzgado, hermanos, son las obras. Lea alguien rápidamente 2 de Corintios 5, 8 al 10. 2 de Corintios 5, a ver si les gano yo, 8. Pero confiamos y más. El 10 nada más, hermano, disculpen. Porque es necesario que todos nosotros. Cuando Pablo dice todos nosotros, no está hablando de todo el mundo, hermanos. Les está hablando a los creyentes corintios, a la iglesia de Corinto. Sí, hermano. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Diferente al trono blanco. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oye, espérate, ¿cómo que sea bueno o sea malo? Pues si se supone que la santidad y que allí no entrará cosas, van a ser juzgadas nuestras obras, hermano. Sea bueno lo que hayamos hecho o malo. Ahora, 2 Corintios 5:10. Lo que leímos. Ahora, sí, ahora 1 Corintios 3, 11 al 15. Esta cita aparece, hermano, no sé si la tienen nada más escrita o la tienen todo el pasaje. La cita, Bueno, la cita de 2 Corintios era para que reciba, hermanos, una recompensa por lo que hizo. Si hizo cosas buenas que eran para Dios, recibirá recompensa. Si hizo cosas malas, hermanos, que parecían buenas pero no glorificaban a Dios, no recibirá recompensa por eso. Por eso Apocalipsis dice, y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, porque no agarré nada. Por eso precisamente aquí, hermanos, es donde tenemos que hacer las obras que Dios nos encargó para que anduviésemos en ellas. Porque allá las recompensas no van a ser para andarlas luciendo. ¿Para qué van a ser las recompensas? Y echan sus coronas delante de él. Es para ponérselas en el Señor, pero como no tuve nada bueno, voy a estar llorando y enjugará el Señor toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Hermanos, preocupémonos. Y aquí yo diría, preocupémonos por hacer discípulos. Porque eso es lo que al final el Señor nos mandó hacer. Así que enseñemos, prediquemos, bauticemos y vayamos. Sí, hermanos, porque si no, nada de nada. Ok, 1 Corintios 3, 11 al 15, hermanos, yo lo leo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento, Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, aquí son materiales duraderos. Pero dice, pero también sobre este fundamento, sobre Jesucristo, hermanos, eso es lo que está diciendo, también se puede poner madera, heno, hojarasca. Esos se llaman materiales combustibles. ¿Con qué hace usted una lumbrita? Con madera. ¿Y qué usamos a veces para prenderla? Hojarascas, ramitas chiquitas y hojitas y las prendemos. ¿Y qué pasa cuando se han quemado? Se consumen. Ya no están. Ah, pero el oro, los diamantes, Vale más, perduran. ¿qué dice ahí al principio? Plata, piedras preciosas, el material más duro sobre la tierra, el diamante. El diamante. Piedras. Y luego dice, hermanos, ahora, pero hubo cristianos que fueron, lo que hicieron, lo hicieron para la gloria de Dios, oro, plata, piedras preciosas, pero hubo cristianos que le quisieron ahí pegar al vivo y hacían las cosas como Ananías y Zafira. Sí, hermanos, ese es un ejemplo. Su obra se quemó. Y quiero que note lo que dice aquí. Madera, heno, hojarasca. Esto también dice que lo fincaron arriba del fundamento que es Cristo. Yo vengo a dar esta propiedad, dijo Ananías y Zafira, y ahí gástenlo todo en la obra del Señor, pero ya se habían clavado la mitad. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque pensaron Ananías y Zafira que podían engañar a Dios. Y no fue así. Porque el día, la claridad lo declarará. Pues por el fuego será revelada. Lo que no sabían Ananías y Zafira era que sus obras iban a ser pasadas por el fuego. Iba a resultar que si era oro, plata y piedras preciosas, iba a salir oro, plata y piedras preciosas. Entonces, cuando sus obras fueron pasadas por el fuego de Ananías y Zafira, resultó que era madera, heno y hojarasca. Reveló sus verdaderos motivos. Dice, por el fuego será revelada sus motivos. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿sobre quién? ¿Qué dice al principio lo que leímos? Sobre Jesucristo. Sí, es lo que dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Recibirá recompensa. Entonces el tribunal de Cristo, hermanos, nuestras obras, buenas y malas, dice la otra cita, van a ser probadas. Si resulta que nuestras obras son oro, plata y piedras preciosas, recibiremos recompensa. Si la obra de alguno que sobreedificó se quemare, él sufrirá pérdida. Es decir, perderá las recompensas que debió haber recibido por la obra que Ananías y Zafira hicieron. Dieron dinero, pero robaron del dinero, no dieron todo. Entonces su obra se quemó. Resultó que sus obras, aunque estaban disfrazadas de piedad, eran madera, heno y hojarasca. Si bien, aunque sus obras van a ser quemadas, él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces, hermanos, esto prueba una vez más lo de la salvación, pero aquí el punto era nuestras recompensas. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, hermanos, lo que hayamos hecho, bueno o malo, eso es lo que será juzgado para recibir recompensas. Y si no recibimos nada, hermanos, no tendremos, dice, y echan sus coronas delante de él, dice Apocalipsis. Pero si no tenemos nada, hermanos, pues no podremos echar nada sobre el Señor. Así que estas son, hermanos, hay enseñanzas en las Escrituras, hermanos, que deben de animar a un creyente a vivir una vida en santidad y alentarle a esperar el regreso de Cristo, confiando de que su salvación está asegurada y de que recibirá recompensas por las buenas obras que ha realizado en Cristo y para Cristo.
Las obras que Ananías y Zafira hicieron, hermanos, no eran en Cristo ni para Cristo, eran en ellos, porque Bernabé, hermanos, entregó una propiedad y todos los hermanos decían, ay, Bernabé, todos bien contentos, hermanos, pero Bernabé no lo hizo para eso, él lo hizo porque vio la necesidad de, ahí está, no digas que yo te la di, pero supieron, y la gente lo elogiaba, y Bernabé para acá y Bernabé para allá, y Ananías y Zafira dijeron, nosotros queremos eso también, nosotros queremos eso, también queremos que nos mencionen y que nos traigan acá arriba. Entonces, hermanos, dice el pasaje que su obra se quemó. Entonces, hermanos, pero estando en el tribunal de Cristo, hermanos, es para recompensas, no es un juicio de salvación. Así que, hermanos, terminamos también esta clase de ahora. Dios les bendiga, hermanos. Estamos a las meras 9 en punto.